Hoy tenemos 97 días del proceso de nueva normalidad. Como lo hacemos periódicamente, recordamos qué quiere decir nueva normalidad. Es este largo proceso, ya de 97 días, en el que hemos ido incorporando las actividades de la vida social, la vida económica, la vida en el espacio público, y esto se ha hecho guiados por un esquema de semaforización o de identificación categórica del riesgo de propagación de COVID o del virus que causa COVID, el virus SARS-CoV-2. Y ha sido muy útil para poder proceder en una forma ordenada, vigilada, monitoreada a la apertura de espacios públicos, de campos de trabajo y todavía no, los recintos escolares. En las 32 entidades federativas tenemos 20 que tienen varias semanas, estamos hablando de más de 3 o 4 o 5, algunas hasta 9 semanas de descenso continuo en la cantidad de personas enfermas por COVID que se registran, es decir, la famosa curva epidémica encuentra una fase de descenso, de disminución. Esto lo presentamos de manera detallada para cada una de las entidades federativas el martes reciente, el martes 1 de septiembre, y vemos que, como lo comentaré ahora mismo, la curva epidémica nacional, recuerden que la curva epidémica nacional es simplemente la agregación de la suma de los casos registrados en cada entidad federativa, pero en realidad las curvas epidémicas de cada estado son las que mejor reflejan la diversidad de tiempos de ocurrencia de la epidemia. Pero decía, en la curva nacional vemos también que ya por 5 semanas consecutivas ha habido un descenso. Comentaremos ahora lo que habíamos anticipado desde que inició esta, que es la semana 36, que en las últimas 2 de este descenso, el descenso no ha sido tan pronunciado. Estamos en una especie de meseta secundaria después de haber llegado a un punto máximo en la transmisión de COVID. Lo comentaremos. La siguiente, por favor. Esta es la curva epidémica, es una curva semanal para aquellas personas que por primera vez ven la conferencia y que todavía no se involucran en temas de epidemiología, esta hermosa ciencia básica de la salud pública. Vemos aquí una gráfica que representa el número de semanas como una escala del tiempo. Las curvas epidémicas se pueden hacer por semana, por día, por mes, por cualquier otra unidad de tiempo, por año incluso. Y aquí lo que se ve en esta dimensión es la cantidad de casos registrados, casos confirmados de COVID-19 en México. Todo esto es el escenario nacional. ¿De qué manera se interpretan estas gráficas? La altura, la longitud de cada una de estas líneas, de cada una de estas columnas, representa el número de casos que se ven registrados en este eje. Y tenemos 3 secciones, tenemos una de casos confirmados, que está en este segmento claro, ocre, lo vemos aquí, en su pantalla quizá lo ve de color gris, morado en la parte superior, y una franja intermedia que es de color amarillo. Los casos confirmados están en esta parte de abajo y se pueden leer o ver cuál es la magnitud en cada uno de los puntos donde cruza este eje. Por ejemplo, aquí hay un poco más de 20,000. Los que están en el color morado, el color oscuro, son personas, es el número de personas que en su momento, para cada una de estas semanas epidemiológicas, fueron detectadas con síndrome COVID, tos, fiebre, dolor de garganta, dolor de cabeza, ahora también disminución o pérdida del apetito, del olfato, y del gusto y otros síntomas accesorios. Se les tomó una muestra para diagnóstico, una muestra de las secreciones respiratorias, se procesó con la técnica de PCR, reacción en cadena de la polimerasa, y resultaron negativas, no se corroboró que tuvieran infección por el virus SARS-CoV-2 causante de COVID. Esto, a su vez, nos permite saber cuántas de las personas que se suman aquí, su número está sumado en la altura de esta columna, cuántas, qué proporción, qué porcentaje resultaron positivas. Y eso da lugar a lo que conocemos como el porcentaje de positividad, que se muestra en esta gráfica con esta línea de color naranja, que la vemos o la leemos en este eje que está aquí, la positividad, el porcentaje. Aquí está 0, la curva está, la gráfica está limitada en 60 y podemos verlo. Como podemos ver, llegamos a 57% de positividad en los momentos cumbres de la epidemia y esto se ha ido reduciendo, de modo que ahorita estamos en 44%. Ese es el porcentaje de positividad. Finalmente, noten ustedes que desde la semana
29 a la 32 tuvimos estas 4 semanas de descenso y en la semana 33 y 34 ya nos siguió descendiendo la cantidad de casos confirmados con esa misma velocidad. Vamos a ver en la siguiente gráfica, la siguiente diapositiva, si es tan amable. Aquí incluimos los casos estimados, son aquellas personas que aún no tienen el resultado del laboratorio, pero como sabemos que 44% de ellas van a tener probablemente el resultado positivo, consideramos la suma de casos estimados con los que están pendientes y los que ya fueron confirmados. Y esto es lo que se ve en la gráfica, y en esta curva azul vemos justamente esto que comento. En las semanas 33 y 34 ya no disminuyó la epidemia. Esto, desde luego, es desconcertante porque todos y todas quisiéramos que esto ya descendiera hasta que desapareciera la epidemia. Pero retomo una idea que hemos mencionado otra y otra vez. Una cosa es lo que deseamos, otra cosa es lo que puede ocurrir. Y lo que puede ocurrir es que se estanque el descenso de la epidemia, que se limite. ¿Por qué razón? Porque este es un fenómeno complejo que depende de la conducta social. Es claro que conforme hemos tenido cambios de semáforo, del color de semáforo, es decir, de la apreciación, la estimación del riesgo, transitamos de momentos de mayor restricción de la movilidad a liberación de la movilidad. Cuando eso ocurre, cuando eso ha ocurrido, recuerden que al inicio de esta semana hubo una cantidad importante de entidades federativas, 10, que pasaron de semáforo naranja a semáforo amarillo y liberaron actividades que no estaban abiertas en el semáforo naranja. Entonces puede ocurrir, es esperable, ya nos pasó también entre rojo y naranja, que tengamos una disminución de la velocidad a la que se reducen los contagios. Pero no podemos mantener a la sociedad enclaustrada permanentemente. Esto ya lo hemos comentado, eso tiene múltiples consecuencias negativas sobre la economía, sobre la sociedad y sobre el empleo. Y recordar que el manejo de un fenómeno como este, estamos manejando 2 crisis, una sanitaria y una económica, y tenemos que cuidar ambos lados, porque ambos lados al final del día repercuten sobre la salud y la vida de las personas. Son 2 bienes públicos a tutelar, a cuidar, a resguardar, y esto es lo que puede ocurrir. Así ha ocurrido en otras partes del mundo. En este momento, solo como un dato, en la próxima semana lo volveremos a presentar gráficamente, en países europeos que iniciaron con la epidemia en la última quincena del mes de enero o la primera de febrero, hoy hay rebrotes muy importantes, en algunos casos, ya lo comentaremos el lunes, que son incluso mayores a su primer brote epidémico. Esto puede pasar en todo momento, en un municipio, en un estado, en el país o incluso a nivel mundial. Entonces, seguiremos expectantes. Cuando abrimos la semana 34, hoy estamos en la semana 36, cuando cortamos la información a la semana 34, el domingo pasado, comentamos que teníamos una reducción de 8%, y en la medida en que fuimos incorporando datos, conforme se van haciendo las confirmaciones por laboratorio, que tienen en promedio una diferencia de tiempo entre la toma de muestra y la incorporación del dato de 8 a 10 días, entonces en la semana, todavía sigue abierta la semana para que se incorporen nuevos datos. Y se ha borrado, desde luego, la diferencia que hubo entre la semana 33 y la 34. Reducen también la mortalidad, se redujo la velocidad de disminución de la mortalidad por la misma razón. Y esperemos que próximamente esto se estabilice en la medida en que el impacto de haber liberado las actividades públicas ya no tenga mayor consecuencia sobre los contagios, más allá de la que tiene al momento de liberarse, y que si se mantienen, como he dicho en muchas ocasiones, sí y solo si se mantienen las medidas de precaución, sigamos viendo una disminución. La siguiente, por favor. En la ocupación hospitalaria tenemos
ya cambios importantes, de manera continua se ha ido reduciendo la ocupación hospitalaria. En este momento tenemos de las 31.561 camas destinadas al tratamiento de COVID o del síndrome COVID, 10.661, que representan el 34% de ocupación a nivel nacional. Si lo vemos por entidad federativa, tenemos que Nayarit, Nuevo León, son las dos únicas entidades que tienen ocupaciones mayores al 50%, mientras que el resto tienen ocupaciones muy bajas o francamente bajas, como es el caso de Campeche y Chiapas. En la siguiente lo que vemos es la misma idea, pero para la ocupación de las camas que han sido reconvertidas para el tratamiento de personas críticamente enfermas, las camas con ventilador, las camas que atienden a personas que necesitan asistencia mecánica ventilatoria. En este caso son 30% a nivel nacional las que están ocupadas, y por entidad federativa ya ninguna tiene ocupaciones superiores al 50%, las que están hasta arriba son Aguascalientes, Nuevo León y la Ciudad de México, pero después las demás van disminuyendo. Vean ustedes cómo están Campeche y Chiapas.